Muy buenos días a todos los que están conectados. Les mandamos un fuerte abrazo a los que están conectados por YouTube, por Facebook, también a toda nuestra preciosa familia que está presente. Bienvenidos a todos, sean bienvenidos. Welcome to the Rock. Muy buenos días, muy buenos días. Me da mucho gusto que nos podamos reunir un domingo más para seguir estudiando, escudriñando en la palabra, conociendo más de nuestro Creador, del propósito de nuestras vidas y también de dónde venimos, hacia dónde vamos y el por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas. Pues bueno, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 10. Vamos estudiando, primero Dios, que Dios me preste vida, que yo creo que como veo las cosas nos vamos antes, pero vamos a estudiar en lo que Dios nos preste vida y tiempo. Vamos a estudiar toda la Biblia, verso por verso y capítulo por capítulo, para irla analizando y entendiendo el mensaje de Dios a nuestras vidas. Entonces, estamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Quiero pedirles a toda nuestra preciosa gente que está presencial, debido a los contagios que está a la alza completamente, les pedimos que usen su cubrebocas con la finalidad de que cada uno de ustedes pueda estar bien cuidado. Queremos cuidarlos, queremos que estén bien, no queremos que se nos vayan a infectar. Realmente los contagios han subido de una manera exponencial. Entonces, pues les pedimos que usen su cubrebocas con la finalidad también de cuidarse cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10. Y le titulé Acércate confiadamente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cosas que son importantes que tú y yo sepamos, que son fundamentales que tengamos esa convicción. Muchos de nosotros tal vez hemos heredado nuestra fe de nuestros padres o hemos heredado lo que nos han dicho, pero muchas veces no hemos cuestionado si en verdad lo que creemos tiene evidencia. Y esto es algo muy importante. Si tú crees en algo, ¿por qué crees eso? ¿En qué te basas? Esas cosas, esas preguntas yo me las hice. Yo dije, bueno, si voy a creer en Dios, ¿por qué voy a creer en Dios? ¿Hay evidencia de que Dios existe o no hay evidencia? Y si voy a creer en la Biblia, ¿por qué la Biblia? ¿Y por qué no el Corán? ¿Por qué no la Perla del Gran Precio, el Ramayana, el Despertares, el Atalaya? ¿Por qué la Biblia? ¿Hay evidencia en verdad de que la Biblia es palabra de Dios? ¿O nada más porque nos lo han inculcado, entonces la Biblia es palabra de Dios? Y no preguntes, tú nada más cree. ¿O por qué Jesús? ¿Por qué no tantos maestros que hay por ahí o tantos profetas que hay por ahí? ¿Por qué Jesús? Y entonces esto es algo muy importante, que cuestiones. ¿Sabes algo? Dios en su preciosa palabra manda eso. Dice que creamos, por supuesto, pero tu corazón nunca se va a gozar en algo que tu mente rechaza. Mientras tu mente lo rechaza, tu corazón nunca va a estar lleno de gozo. Y en el capítulo sagrado de la Biblia para el pueblo judío, como es Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo que el Señor enseña en Deuteronomio capítulo 6. Y ahí lo que está diciendo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero ahí dice también con toda ¿qué? Tu mente. Es decir, el creer en Dios no es un suicidio intelectual. Dios está dispuesto a presentar evidencia sobrenatural y lo ha hecho todo el tiempo. Por eso es importante que tú y yo estudiemos las Escrituras para que nuestra fe tenga bases, para que nuestra fe tengamos convicción y no nos movamos por vientos de doctrinas, porque los tiempos son peligrosos. Porque cada vez va a haber más y más falsos profetas, cada vez va a haber más y más falsas doctrinas. Entonces tenemos que estar bien afianzados en la palabra. Y aquí en el capítulo 10 hemos aprendido muchas cosas, bueno, en todo el Evangelio de Juan. Pero vamos a ver algo muy importante. Vamos a capítulo 10, el versículo 25 de Juan. Dice: Jesús les respondió:
os lo he dicho y no creéis. Cuando le dijeron, dinos tú, dinos si en verdad eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, eres el Mesías, dinos, porque ya queremos saberlo, ¿no? Pero no lo decían porque en verdad querían reconocerlo como el Mesías. Lo decían porque querían simplemente apresarlo y matarlo con evidencias de que Él lo dijo. Y efectivamente ve lo que les contesta Jesucristo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Eso está súper grueso y ya lo estudiamos domingos anteriores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesucristo. Y ya lo estudiamos también anteriormente. Una oveja del Señor oye la voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos reconoce como sus hijos. Y nosotros, como ovejas, ¿qué hacemos? Seguimos a Cristo. Y yo les doy vida eterna. Esto fue el mensaje del domingo pasado. El creer en Jesucristo nos da el derecho de tener vida eterna. Por la fe en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. Para mayores informes, vayan a 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Ahí viene que dice, ¿sabes qué? Dios ha dado testimonio y este testimonio está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. No me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Y ahora vamos a estudiar este versículo. El versículo 29 dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo 29 nos enseña cosas maravillosas. Número 1, qué bonito bebé que está ahí. Número 2, que el Padre mayor que todos es. Regreso: el Padre mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando tú y yo somos ovejas del Señor, nadie nos va a arrebatar de su mano, porque Él es el que nos tiene en su mano. Él es el buen pastor, y ninguna de sus ovejas se va a perder. Y eso es una promesa que Él da, y es algo maravilloso descansar en esa promesa. Pero aquí quiero taclear un tema muy importante, que tal vez si lo leemos de corrido se nos va, pero quiero que analicemos bien este detalle muy importante. ¿Por qué? Porque de este pequeño detalle se derivan como muchos otros versículos que utilizan para tergiversar el mensaje principal de la Biblia. Y este mensaje es que el Padre mayor que todos es. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Claro. ¿Y es verdad? Claro que sí, es mayor que todos. Pero de ahí se agarran para decir, ¿sabes qué? Jesucristo, y voy a hacer esta pregunta antes de irme al tema: ¿el Padre y el Hijo son iguales? ¿El Padre y el Hijo son iguales en naturaleza? ¿Sí o no? Ahora la segunda pregunta: ¿y el Padre es mayor que el Hijo en autoridad? ¿Entonces son iguales o no? ¿Por qué les pregunto esto? Dices, a ver, ¿a qué está jugando este cuate? Les voy a decir por qué. Como lo puse en la presentación, que ustedes pueden descargar ahí en el WhatsApp de La Roca, ¿cómo es Jesús visto por otras religiones? Esto me faltó ponerlo el día de ayer para que los que están ahorita conectados puedan descargarlo y puedan verlo. La BBC de Londres hizo un artículo muy interesante que decía: Jesús visto por otras religiones. Y lo voy a leer textual de la BBC. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad,
no lo veo como Dios. Su mensaje de amor acerca de Él, me acerca, a Él. Pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás lo podré imitar. Si te fijas, esta visión de Jesucristo está como en nosotros. Tenemos que llegar a ser así para poder ser como Él. Como está en nuestras fuerzas, ¿no? Vamos, ese es el mensaje principal. Ahora, ese es en el budismo. Lo consideran que un maestro iluminado. En el hinduismo practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto a la figura de Jesús como un maestro, un ser iluminado. Curioso, el hinduismo y los budistas consideran a Jesucristo como un maestro iluminado. El judaísmo dice, lo que plantea el judaísmo, a diferencia del cristianismo, tiene que ver con la figura de Jesús en el sentido histórico. A Jesús lo consideran un personaje histórico, pero no como Mesías, como en el cristianismo, dicen ellos. Ahora, en el Islam, dice, Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras o capítulos del Corán, libro sagrado del Islam que fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. Jesús, la paz esté con él, fue el hijo de María y no de Dios. Fue un hombre elegido por Dios para ser su siervo. Entonces, para el Islam, Jesús fue un siervo de Dios, pero no es Dios. Aquí la pregunta es, ¿cómo saben de Jesús? ¿Cómo sabe el Islam sobre Jesús? ¿Por qué? Porque fue un personaje histórico. Pero también, ¿sabes por qué? Por la Biblia. ¿Dónde hay registros de Jesús? Bueno, sí hay muchos registros de Jesús extrabíblicos, por supuesto, que reafirman que fue precisamente un personaje histórico. Sin embargo, a eso no se refieren ni el hinduismo, ni el budismo, ni tampoco el Islam. Porque tanto el hinduismo como el budismo como el Islam, ¿de dónde sacaron las enseñanzas de Jesús? De la Biblia. Entonces ellos sacan de la Biblia literalmente las enseñanzas de Jesús y le dan su propia interpretación. Aquí el punto es que ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Jesús es un maestro, es un iluminado, es un gran profeta. Y ya lo repito y lo repito, este tema, como ustedes bien lo saben. ¿Y sabes por qué? Porque es el tema que más ataca a la gente. Porque esto cambia una vida. Si tú entiendes quién es Jesús y la naturaleza de Jesús, cambia tu vida. Por eso es importante que analicemos, estudiemos y tengamos los pasajes aquí bien grabados, para que nuestra fe no se mueva y tenga convicción, fortaleza en quién es el Hijo de Dios. Ahora la pregunta que les hice: ¿Jesús es igual al Padre? ¿Es igual en qué? ¿En naturaleza? ¿En autoridad? ¿Quién es Jesús? Y aquí si nos vamos a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Lo tenemos ahí, mira. Allá atrás si alcanzan a leer ahí, ¿verdad? Con binoculares, no es cierto. Filipenses, pero lo pueden descargar en su celular y en su celular pueden ver todos los pasajes que voy a compartir. Ahí está en el WhatsApp de La Roca. Si tú no formas parte del WhatsApp de La Roca, puedes acercarte con mi querido Dani y con el mini Dani que trae cargado y todos y puede él los puede incluir en el WhatsApp de La Roca y ahí subo la presentación que tengo yo aquí. La que yo estoy viendo es la misma que les comparto vía WhatsApp en PDF. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pongan mucha atención a lo que va a pasar aquí. Filipenses capítulo 2 habla de lo que se le llama en teología la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo, de cómo se despoja a sí mismo. Y dice, versículo 6, Él siendo en forma de Dios,
morfos es la palabra griega, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos habla de cómo él, siendo Dios, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y habla específicamente, precisamente, de su naturaleza humana. Versículo 9: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto está impresionante, porque para un judío que está escribiendo esto, para nosotros como gentiles, como goíns, como de las naciones que no somos judíos, se nos puede escapar muchas cosas, pero para un judío decir que nos vamos a arrodillar ante Jesucristo, nos vamos a postrar ante Él, un judío brincaría y decía: no, perdóname, la Torá nos enseña que no te debes de inclinar ante nadie que no sea Dios. ¿Por qué dice aquí que ante Él se doblarán toda rodilla de los que están en donde? En los cielos. Eso está gruesísimo. En el cielo se van a inclinar ante el Hijo de Dios. Dices, ¿what? Está impresionante. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vamos a entender esto. ¿De qué se despojó Jesucristo? Jesús no se despojó de su naturaleza. Aun cuando Jesús estaba en la tierra, Él seguía siendo Dios. ¿De qué se despojó entonces? Según Filipenses capítulo 2, se despojó de sus atributos. Una cosa son los atributos y otra cosa es la naturaleza. Una cosa son los atributos de Dios y otra cosa es la naturaleza de Dios. Por ejemplo, una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que yo soy. Yo soy Hugo, ¿no? Mucho gusto. Pero, ¿puedo cantar? Sí, sí puedo cantar. Eso es lo que yo puedo hacer, puedo cantar. Pero si dejo de cantar, sigo siendo Hugo. Tal vez tú eres muy bueno en matemáticas. ¿Puedes hacer cuentas rapidísimas? Sí, tienes ese don, esa habilidad. Pero si nunca en tu vida hicieras matemáticas, sigues siendo tú. Hay quien puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que podemos hacer y hay cosas y hay algo que somos. La gran diferencia con Jesucristo, de lo que Él se despojó, no fue de su naturaleza. Él es amor. Él es omnisciente. ¿Cuántas veces Jesucristo, dicen en los evangelios, que Jesucristo sabía lo que había en el corazón de ellos? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos y sabiendo, ¿se acuerdan cuando llega? Y ahora también, ¿se acuerdan cuando en Mateo capítulo 8 llega el centurión y le pide a Jesucristo que sane a su siervo? ¿Se acuerdan? Y que Jesucristo le dijo: ¿sabes qué? Nunca había visto una fe como la tuya. Ve pues, que queda sano. A distancia pudo sanar a un enfermo. O sea, Jesús seguía siendo Dios en la tierra. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Satanás tienta a Jesucristo? Que estaba él en el desierto. ¿Cómo tienta a Satanás a Jesucristo? Y eso es impresionante. Porque si yo me estoy muriendo de hambre y Satanás se me aparece y me dice que esas rocas se conviertan en pan, diría: ¡ja, ja, ja! Otro perro con ese hueso. Pues ¿cómo? Yo no tengo el poder para hacerlo. Satanás, ¿cómo tentó a Jesucristo? ¿Como hombre o como Dios?
como los dos. Porque como Dios no puedes tener hambre, pero como hombre no puedes convertir unas piedras en pan. Hasta el mismo Satanás es un siervo de Dios para explicarnos principios bíblicos. Jesucristo era Dios y era hombre entre nosotros. Y eso está impresionante. Entonces Jesús, ¿de qué se despojó? Se despojó no de su naturaleza, se despojó de sus atributos, de algunos. Te voy a decir por qué. Porque Él, siendo Dios, es omnipresente, y sin embargo se humilló al hacerse hombre y habitar en un cuerpo humano. Y entonces tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba y estaba solamente en un lugar físico. Se sujetó a estar en un lugar físico. Entonces entendemos que no se despojó de su naturaleza, se despojó de sus atributos. Por eso vas a encontrar en la Biblia muchos versículos que hablan de la deidad de Jesucristo, y vas a encontrar muchos versículos que hablan de la naturaleza humana de Jesucristo. Ahora, los que quieren rechazar la deidad de Jesucristo, ¿sobre qué versículos van a hacer énfasis? En la naturaleza humana de Jesús. Ahí está, si Jesús es Dios, pues ¿por qué se cansa? Porque Dios no se cansa. Ahí está, si Jesús es Dios, ¿por qué tiene hambre? Dios no puede tener hambre. Y ese tipo de conjeturas que solo hablan de ignorancia de las Escrituras. Dios se hizo hombre y llamará a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No lo pellizques, digo, no la pellizques. Ay, sí, no es cierto. Entonces vamos a Juan capítulo 17. Esto está precioso. En Juan capítulo 17, vemos a nuestro Señor Jesús orando al Padre. Y dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame al lado tuyo. Y fíjate lo que va a decir Jesús: con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Asústame, pantera. Jesucristo está declarando: soy el eterno. Antes de que todo existiera, yo ya estaba contigo, Señor. Yo ya estaba contigo, Padre, lleno de gloria, con esa gloria que tuve contigo antes de que todo el mundo existiera, antes de que el universo existiera. Jesucristo habla de su preexistencia. ¿Se acuerdan ese pasaje también que ya estudiamos en Juan capítulo 8? Cuando Jesús le dice a los fariseos, a los sacerdotes, les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y se enchilaron, se enojaron los sacerdotes y agarraron piedras para quererlo apedrear, porque sabían lo que Jesucristo estaba declarando. Jesucristo estaba declarando su preexistencia. La Biblia enseña precisamente esto, que Jesús se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y al habitar entre nosotros se sujetó a un cuerpo, a tener sed, a cansarse, a tener hambre, y se sujetó a un cuerpo humano. ¿Para qué? Porque hay algo muy importante. Dios crea al hombre, y cuando Dios crea al hombre, el hombre peca, el hombre se aparta de Dios. Génesis capítulo 3. Entonces dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. No puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, y la paga del pecado es la muerte. Pero no puede morir un culpable por otro culpable para salvarlo. Por lo tanto, toda la humanidad que somos culpables estamos condenados.
Solo un ser inocente podría salvarnos. Pero como todos los seres humanos somos pecadores, no teníamos entonces salvación. Y entonces fue Dios que dijo: el único que puede salvarnos es un inocente. El inocente muriendo por los culpables. El único inocente es Dios. ¿Y el castigo es temporal o es eterno por el pecado? Es eterno. Entonces solo un ser eterno podía pagar el castigo eterno. Y solo un inocente podría pagar el pecado de los culpables. El problema es que el ser humano no es eterno. Después de la muerte sí, pero no somos eternos. Tuvimos un principio. Y por otro lado, los seres humanos no somos inocentes, somos culpables. Entonces solo hay uno que es eterno y solo hay uno que es inocente, es Dios. El problema es que Dios no puede sangrar y no puede morir para pagar el pecado. Entonces Dios tuvo que hacerse hombre para, como hombre, pagar el pecado ¿de quién? Del hombre. Por eso vino el Hijo de Dios a hacerse hombre, para pagar el pecado del hombre. Cuando vamos entendiendo, ahora les vuelvo a hacer la pregunta: ¿el Padre y el Hijo son iguales? La respuesta es sí. ¿Y el Padre es mayor que el Hijo? La respuesta es sí. ¿Cómo? Sí, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, pero el Padre es mayor en autoridad que el Hijo, porque el Hijo siempre se sujetó a la autoridad de su Padre y siempre honró a su Padre y siempre hizo lo que el Padre le decía que dijera y que hiciera, Continuamos en Juan capítulo 10 versículo 29. Mi Padre me las dio y mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Y ahora vamos al versículo 30. El Padre y yo somos uno somos. Y esto es algo impresionante, querida familia. Esto nos habla de la deidad de Jesucristo. Estas filosofías como el budismo, el hinduismo, el islam, siempre van a rechazar la deidad de Jesucristo. Aún los testigos de Jehová rechazan la deidad de Jesucristo. Ahora, ¿por qué la rechazan? Bueno, por ignorancia de las Escrituras. Y lo que ellos dicen, una vez platicando con uno de ellos, dice: es que Jesús nunca afirmó ser Dios. Y dije: ok, nos tomamos un cafecito. Por eso los testigos de Jehová, ya yo creo que etiquetaron así mi puerta de ya no puedes, ahí bríncatela. Cuando vivía ¿cómo se llama? Exacto, cuando mi puerta daba a la calle, ahí venían los testigos de Jehová, que son gente preciosísima. Los testigos de Jehová son gente hermosísima. Necesitan conocer nada más. Pero ya quisiera que nosotros estuviéramos puerta por puerta predicando el evangelio bajo el sol y aguantando groserías. Así es que si alguna vez toca a tu puerta un testigo de Jehová, dale un vaso con agua, ora por él, compártele. Es algo precioso. También los mormones, estos güeritos que van así con su trajecito y su corbatita y todo, también me tocó y me encantó, me senté con ellos y todo. Yo no sé si lo mareé demasiado con los textos. El chiste es que se mareó él y se me estaba desmayando ahí, yo creo que por el sol también. Y también su vasito de agua y para que se alivianara, porque pobrecito andaba todo mareado. Pero ¿sabes qué? En verdad la palabra de Dios habla por sí misma. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Juan capítulo 10 versículo 30 dice: el Padre y yo uno somos. ¿Quién se atreve a decir eso? Recordemos que es un judío el que lo está diciendo. Ahora imagínate que a alguien de nosotros se nos ocurre decir: pues es que Dios y yo somos uno. Asústame. Vamos a Juan capítulo 14. Este pasaje está fuertísimo. Juan capítulo 14 versículo 7. Fíjate la declaración tan fuerte que Jesucristo da. Juan capítulo 14 versículo 7. Dice Jesucristo:
Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Asústame. ¿Quién se atreve a declarar, si me has visto a mí, has visto a Dios? ¿Quién se atreve a declarar eso? ¿Quién se atreve a declarar, si me ves a mí, si me conoces a mí, has conocido al Creador del universo? Asústame. Y te voy a decir algo, en versículo 8, uno de los discípulos de Jesucristo dijo: a ver, Señor, somos tus discípulos, pero también somos judíos. O sea, lo que tú estás diciendo está muy grueso. Está demasiado fuerte lo que estás diciendo como para que lo digiramos. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Así de digerir, ¿cómo? ¿Digiramos? No, ¿sí? Ok, eso. Está muy fuerte, Señor. Lo que estás diciendo es que si te veo a ti, estoy viendo a Dios, el creador del universo. Y Felipe le dijo: Señor, a ver, muéstranos al Padre y nos basta. Y fíjate la respuesta de Jesucristo. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Wow, ¿quién se atreve a decir eso? Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo mismo que Jesucristo está diciendo. ¿Quieres conocer al Dios invisible? Por primera vez en toda la historia de la humanidad se hizo visible. Por primera vez el creador del universo era palpable, era tocable. Lo podías tocar al creador del universo, al que hizo las constelaciones, las galaxias, los protones, los neutrones, las células, al que diseñó el sistema circulatorio, al sistema nervioso, al que diseñó el corazón, al que diseñó la distancia exacta entre el Sol y la Tierra, la inclinación, la rotación del planeta Tierra. Por primera vez en la historia era tocable, era palpable, podías tocar al creador del universo. El unigénito que está en el Padre le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice sobre Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Isaías capítulo 9, este me encanta. Isaías capítulo 9, este está súper delicioso. Es uno de mis pasajes favoritos, para que vean que yo solo les comparto pasajes favoritos, o sea, todos. Isaías capítulo 9 versículo 6. Está impresionante. Isaías está hablando sobre el Mesías, y fíjate lo que va a decir: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta Isaías profetizando la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Y dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido. ¿Hablando de qué? De su naturaleza humana. Un niño nos es nacido, se hizo hombre. Hijo nos ha sido dado. La Biblia, ¿quién dice que dio a su hijo? Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo para juzgar o para condenar al mundo, sino lo envió para salvar al mundo. Porque un niño nos ha sido dado, un niño nos ha sido nacido, un hijo nos ha sido dado.
El Padre dando a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Si alguien te puede aconsejar, es el Hijo de Dios. Dios fuerte, el Hijo de Dios, es de la misma naturaleza del Padre. Él es Dios entre nosotros. Él es Dios fuerte. Pero ¿por qué dice Padre eterno? Por lo mismo que Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Príncipe de paz. No hay otro lugar donde encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay otro lugar donde encontremos esa paz sobre la tormenta que en el Hijo de Dios. Él es el que da esa paz. Él es el príncipe de paz. Por eso en Juan 10 versículo 30 dice: el Padre y yo uno somos. En Juan capítulo 17 vemos a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21 al 23. Del 21 al 23 en Juan 17. Es lo mismo que pide Jesucristo a todos nosotros. Así como el Padre y el Hijo son uno, así Jesucristo ora por ti y por mí al Padre cuando ya va a ser sacrificado. Y Él pide por ti y por mí al Padre. Y fíjate lo que va a decir: para que todos sean uno, Padre, como tú y yo, como tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuál es el mandato, el corazón de Jesucristo? Que así como el Padre y el Hijo son uno, así tú y yo seamos uno, como hermanos, como familia en la fe. Somos parte del mismo cuerpo. Y esto es algo que es un mandato de Él. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículos 13, 34 y 35? Juan 13, 34 y 35. Estos dos versículos debemos, como la roca, debemos de aprendérnoslo de memoria. Juan 13, 34 y 35. Y ahí en Juan 13, 34 y 35 dice Jesucristo: porque un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y dices: bueno, ese no es un nuevo mandamiento, ¿viene en la Torá? No, en la Torá viene que nos amemos los unos a los otros, que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero Jesucristo lo lleva a otro nivel. Y Jesucristo dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo te ha amado a ti Jesucristo? Pues así tú tienes que amar al que está enfrente, al que está a un lado, al que está atrás, al que está saliendo en la calle, al que se te atraviesa en el carro, al que se clavó el cambio. Jesucristo nos llama a amarnos unos a otros. Tú no puedes amar a alguien si no lo conoces. Tú no puedes amar a alguien que no sirves, porque el amor es servicio. Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, y para mí es un placer servirles. Es cansado muchas veces, pues sí. Si no, pregúntale a Dani y a Fabi. En la madrugada así, ay, ya está llorando. ¿No? ¿Dónde andas? ¿A poco no, hijo? Las ojeras. Dices: auxilio. Parece régimen militar, ¿no? Que el bebé está llorando a las 3 de la mañana. Si le acabo de dar de comer. Dale un pozole para que le aguante una semana. En vez de leche, dale atole, que le duren mínimo la noche. ¿Sabes? Es cansadísimo, ¿a poco no?
Pero te digo algo, cuando los ves y los tienes en tus brazos, dices, te toca. No, no es cierto. No, cuando los ves y los tienes en tus brazos, dices, wow, ¿qué importa el cansancio? Cuando tú amas a una persona, le sirves, te interesas, le ayudas y buscas solo su bienestar. ¿Cómo podemos decir que estamos cumpliendo el ser cristiano si no nos amamos los unos a los otros, si no nos criticamos unos a otros, nos descalificamos unos a otros, murmuramos unos contra otros? Eso no es amor. Es lo más lejano a caminar con Cristo. El amor tiene que ver con perdón. El amor tiene que ver con servicio. Y Jesucristo lo que está diciendo es: Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y es nuestro llamado, familia, que tú y yo nos perdonemos, que nos amemos, que nos sirvamos, que nos ayudemos. Y ahí está la bendición de Dios. Ahí está la mano de Dios sobre nosotros. Queremos pedirle que Dios bendíceme, pero ni siquiera nos preocupamos por el necesitado, por el pobre, por la viuda. Queremos que Dios nos bendiga económicamente, queremos que Dios bendiga nuestros hogares, queremos que Dios bendiga, pero no nos interesan las necesidades del prójimo. No estamos interesados en los demás. Amada familia, dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 35: en esto conocerán que son mis discípulos, no en que hablen un lenguaje evangélico, no en que traigan el pescadito en el carro, no es que traigan la Biblia acá de pasta dura, en que nos amemos los unos a los otros. Eso tendría que ser el sello del cristianismo. Dice el versículo 21 de Juan 17: para que todos sean uno, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y algo muy importante de este pasaje, déjame hacer énfasis también. ¿Habla de unidad, sí o no? Sí. El anticristo va a empezar a hablar de unidad. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. El anticristo va a hablar de unidad. Y el falso profeta va a hablar de unidad. Y el anticristo y el falso profeta, según Apocalipsis capítulo 13, va a unir a las naciones. Pero aquí está la clave: va a unir a las religiones. No importa que tú creas en Buda, no importa que tú seas hinduista, no importa que tú creas en Alá, no importa que tú seas lo que seas, seamos uno y vamos a unirnos todos. Y se oye romántico, ¿sí o no? Pues se oye bien chido, se oye humanista y así como que, ay, qué bonito, sí, vamos. Y sácate la de, ¿cómo se llama? La de, no pienses mal, bro. Estoy hablando la canción. Sácate la de, ahorita iba a decir la cerveza y vamos a abrazarnos, y no. Esta canción que habla de John Lennon, ¿cómo se llama? Imagine. Se oye bien chida esa. Imagínate el mundo sin religiones y sin esto y sin lo otro, y vamos a cantar todos juntos y vamos a unirnos se oye bien chido, ¿a poco no? Se oye bonito, se oye romántico, y ay, qué bonita canción. Pero la neta es todo lo contrario a lo que Dios enseña.
Porque habla de unidad Jesucristo, pero en Él y en el Padre. Y lo que el anticristo y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13 van a estar hablando es unidad. No importa, quitemos a Cristo de aquí. Eso es lo que el anticristo va a decir. ¿Por qué? Porque Cristo viene a separar, van a decir. Pero no hables de Cristo, vamos a hablar del Dios universal. Entonces no importa lo que tú seas, vamos todos a... Y es lo que va a pasar. Es lo que el anticristo va a hacer. Y si tú logras ver algunos videos o te va a aparecer noticias, se está preparando el camino. Habla de unidad, 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 unidad. Y todo lo que tenga que ver con Dios es odio, rechazo, rechazo. Querida familia, amigos, la verdadera unidad es en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera unidad de la que está hablando Jesús. Que no te vendan gato por liebre, porque muchos van a utilizar la Biblia para decirte, Jesucristo mismo lo dijo, que seamos uno. Y si no lees todo el contexto, pues sí vas a decir, tienes razón. Pero Jesucristo dice aquí en el versículo 21 que también ellos sean uno. ¿En dónde? En nosotros. Y el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y con esta me despido. Hebreos capítulo 4. Si ya hemos entendido que Jesús es Dios, Él se humilló a sí mismo al hacerse hombre, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre. El creador del universo se hizo hombre y no se despojó de su naturaleza, se despojó de sus atributos, se sujetó a un cuerpo humano. Si entendemos eso, pero que Él en estos momentos está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, entendiendo ese concepto, que ese Dios invisible que habita en luz inaccesible, como la palabra dice, donde nadie de nosotros tenemos acceso, donde nadie de nosotros podemos ir, ahora a través del Hijo de Dios descendió, como lo cantamos hace rato, desde el cielo. Él descendió para salvarnos y darnos vida en Él. Por eso Él es el único camino para llegar al Padre, porque fue el único que descendió del cielo, porque nadie puede ir a esa luz inaccesible, nadie. Pero Dios tuvo que hacerse hombre para rescatar al hombre y salvar al hombre. Dice el versículo 14 de Hebreos capítulo 4: por tanto, por todo esto que hemos estudiado el día de hoy, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo como ser humano, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que se humilló al hacerse hombre y habitar entre nosotros, a ese Jesucristo que vino a darnos vida eterna y perdón de nuestro pasado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar.
Cierra tus ojos y ahí en tu lugar recuerda esto. El cielo llegó a la tierra. El Dios invisible se encarnó y se hizo visible para salvarnos. Él está aquí ahora, dispuesto a cambiar nuestra historia, dispuesto a salvar nuestras vidas. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya lo has escuchado muchas veces. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cree en el Hijo de Dios que murió por todos tus errores. Y Él te da vida eterna y perdón de tus pecados. Pero lo mismo que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: arrepiéntete, no vuelvas a pecar. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Él los conoce. El Hijo de Dios vino a la tierra para salvarte, para traer convicción de pecado y arrepentimiento. Y el primer mensaje de Jesucristo en la tierra, el primer mensaje que Jesucristo dio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntete. Si has fallado como esposa, has fallado como esposo, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y regresa al pacto que Dios te ha mandado que cumplas. Si eres un hijo o una hija que le ha faltado el respeto a sus padres, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Si eres un padre que ha sido un mal ejemplo para tus hijos o para tus hijas, una madre que ha sido un mal ejemplo para tus hijas o para tus hijos, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Dios conoce cada una de nuestras historias. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cristo está aquí, su sacrificio ya fue hecho en esa cruz. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios y con tu prójimo. Y así como Dios nos ha mandado, seamos uno. Amémonos unos a otros, sirvamos unos a otros, busquemos el beneficio de unos con otros. Pidamos perdón y perdonemos. Deja que Dios cambie tu vida. No salgas de aquí y no te desconectes de esta transmisión sin haber hecho la paz con Dios. Reconoce tu pecado delante de Él. Él lo conoce. No hay nada que se escape ante sus ojos. Dios todo lo vio, todo lo vio, todo lo escuchó, todo lo saben. No te puedes esconder de Él. Pídele perdón y restaura lo que tengas que restaurar. Pídele perdón, arrepiéntete y ven al camino de vida. El Hijo ya dio su vida por ti. El Padre ya entregó la vida de su Hijo por ti. No la rechaces. Pídele perdón, arrepiéntete. Y ahí en tu lugar dile: perdóname, Señor. Perdóname. Ayúdame a cambiar.
Te necesito. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a pedir perdón. Rescata mi vida, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que diste tu vida por mí en esa cruz, pero que resucitaste entre los muertos y venciste a la muerte y venciste a mi pecado en esa cruz, y que estás vivo. Tú eres el único que puede cambiarme, Señor. Tú eres el único que puede rescatarme, Señor. Perdóname. Sálvame. Ayúdame, Señor. Te necesito. Salva a mi familia. Salva a mi familia. Sálvame, Señor. Yo reconozco mi pecado y renuncio a él, y me arrepiento. Perdóname. Guíame para restaurar. Y te doy gracias por haber dado a tu Hijo por mí en esa cruz. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amada familia, tenemos un Dios hermoso que nos ama, que lo dio todo por nosotros, no para que seamos iguales, para que nuestras vidas sean diferentes y transformadas. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Que Dios los bendiga, y primero Dios, si Dios nos presta vida, nos vemos el día de mañana en el grupo de oración aquí a las 8 de la mañana. Que tengan un muy bonito domingo. Que Dios los bendiga.